bien, también hay que entender que una cosa es un sistema contable y otra cosa es un software contable, ¿no? Mucha gente a veces confunde las dos cosas y no es lo mismo. Un sistema contable es una estructura donde hay personas, obviamente donde hay equipos, computadoras, donde hay papelería, donde hay estantes, archivos, etcétera, que conforman un sistema de registro de operaciones que se llama contabilidad. La contabilidad no es solamente un registro donde hay debe y haber y abajito está la glosa y firma el contador, firma el gerente y ya. No es así. La contabilidad es también el respaldo que se le da a ese comprobante que después va a ser parte de un libro diario, que de ese libro diario va a ser parte de un libro mayor, que la sumarización de ese libro mayor va a ser parte de un balance de comprobación de sumas y saldos, que a partir de ese balance se va a poder armar productos de la contabilidad como el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio neto, las notas a los estados financieros. Y a través de estos productos, el ente impositivo nos va a poder controlar si le estamos diciendo la verdad o no, mediante auditorías tributarias. O esa información, cuando llegue a manos del propietario, del socio, del propietario de la empresa, pueda tomar decisiones sobre qué hacer, invertir más, tal vez mantener la inversión por un cierto tiempo, incrementar más, tal vez algún negocio adicional dentro de sus operaciones. Son varias decisiones que se toman en base a estos productos, ¿no? En base a estos productos que ustedes ven acá, que son estos, que es lo que genera la contabilidad. Pero tiene una relación intrínseca con el tema tributario. Los que han estado la anterior semana les he explicado que el tema tributario, por ejemplo, en Bolivia, de acuerdo al Código Tributario, existen 3 tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son aquello que carga una determinada operación. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado carga la venta de un producto y la transferencia de ese producto de una persona a otra, y se verifica el hecho generador en el momento que entregas el bien o haces el servicio y la otra persona te cancela ese beneficio, ese servicio o por ese producto, y tú le emites una factura, donde implícitamente dentro de la factura está la alícuota correspondiente de este impuesto. Entonces, grava operaciones, transacciones, todo aquello que está dentro del mundo comercial. En el caso de las tasas son impuestos bien definidos por el Estado con respecto a un servicio que el Estado da. Por ejemplo, la tasa de rodaje es por los caminos que el Estado mismo ha construido, ¿no? Y con eso el Estado, al cobrar esa tasa, se está reponiendo de la inversión que ha hecho. Las contribuciones especiales sí se refiere a temas ya más sociales. Por ejemplo, el aporte a la Caja Nacional de Salud es una contribución especial, donde se le obliga al patrono, pagar un porcentaje para el beneficio de salud a favor del trabajador. En el caso de la AFP, por ejemplo, una parte el trabajador va a pagar como aporte individual y otra parte va a ser una carga de aporte patronal, ¿no? Porque son mediante porcentajes que se van a definir en base al total ganado de la planilla. Entonces,
Las contribuciones especiales también son tributos. Sin embargo, vamos a ver dentro del módulo 3, dividir esos tributos en dos. Por un lado, las obligaciones tributarias con el SIN, y por otro lado, las obligaciones sociales con otros entes como la Caja Nacional, las AFPs, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que son los que mensualmente nos requieren información al área contable, ¿no? Entonces, modo de prefacio de lo que va a ser prácticamente nuestros 3 módulos, que los vamos a hacer, se ha dividido en 12 clases y va a estar ya dentro hasta el día viernes todas las clases con su documentación y lo que vamos a hacer. Ahora bien, dentro de los aspectos técnicos, y aquí tenemos que ser un poquito más enfáticos, la ecuación contable básica, ¿no? Que el contador maneje, cualquier contador maneje, los que están cursando este curso, que ya son parte de lo que es la profesión de contabilidad, o por lo menos han visto algo de contabilidad en la carrera de economía o en la carrera de ingeniería comercial, en la base, la ecuación contable básica, ¿cuál es? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Donde definimos que un activo es deudas y obligaciones contables con terceros, donde está todo aquello que es propiedad de la empresa o del propietario, si es una sociedad unipersonal, de la empresa. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque la vamos a ver en todo, absolutamente en todo, en comprobantes contables, en los libros diarios, en el libro mayor, en los reportes, en los productos de la contabilidad como balance, el estado de resultados, en el flujo de efectivo, absolutamente están las notas. Porque una de las cosas que maneja la contabilidad es el principio de equidad. Y para tener este principio de equidad, tiene que manejar bajo este concepto, ¿no? Si ustedes pueden ver un poquito la pantalla y vemos estos dibujos, vemos aquí, en este lado, todos los bienes que tiene la empresa, ¿no? Equipos de computación, vehículos, una edificación, dinero, los exigibles también que son dinero en efectivo, o los inventarios que pueden ser, en este caso, realizables, sujetos de venta. Entonces, todo eso se convierte en lo que posee la empresa. Pero eso tiene que ser igual a dos fuentes, porque la fuente para que haya este activo viene de dos lados: terceros o proveniente del dueño o los propietarios de la empresa. Si viene del patrimonio, o si viene de los propietarios de la empresa, se llama patrimonio, porque va a venir una cuenta que se... ¿Perdón? ¿Alguien quería hacer una consulta? Buenas noches. ¿Alguien quería hacer una consulta? Perdón. Rocío, buenas noches. Rocío, Lucero, buenas noches. Ustedes entraron después que empecé ya la clase, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, sí, profe. Rocío, ¿usted también? Por favor, Rocío, Lucero, una de las cosas que he pedido por chat es que me envíen el número telefónico de ustedes para poder pasarles los instaladores del Icontam 8 para que puedan, y con el pequeño manual para que puedan instalar en su computadora.
Y por chat también me gustaría que me indiquen de qué profesión son, qué carrera están estudiando o si tienen algún tipo de emprendimiento. ¿Ya? Por favor. Está bien. ¿Ninguno tiene alguna duda? Bueno. Entonces, esta es una cuenta que se va a llamar capital, ¿no? Que es la que genera el aporte de el socio propiamente y con lo cual va a iniciar a hacerse de activos. Buenas noches, ¿sí? ¿Alguna consulta? Que está apareciendo todo otro nombre, ¿eh? ¿Verdad? Buenas noches. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Creo que está queriendo interrumpirme desde hace un ratito. Por favor. Bien. Entonces, como... Bueno, parece que ha sido algún error de audio. Ya. Continuamos. Bien. Entonces, estamos hablando de que el patrimonio es el aporte del dueño o propietario con el cual compra activos. Sin embargo, no necesariamente son los únicos que pueden aportar. También puede haber de terceros, como los bancos, ¿no? La banca es una posibilidad también de fuente de financiamiento. Las deudas, porque se puede generar deudas a través de las cuentas por pagar o documentos por pagar. Se puede hacer un contrato con un proveedor para que le facilite bienes de intercambio, como pueden ser bienes para reventa, o en su defecto, inclusive, aquellas deudas que son para el Estado, las deudas fiscales, o para el trabajador, porque los trabajadores son también deudores, y bien son parte de la empresa, pero son terceros porque reciben un sueldo y beneficios a través de ese sueldo, como el aguinaldo, como la prima, como los aportes inclusive que hay que pagar como parte de lo que son sus beneficios colaterales del tema laboral. Entonces, esta parte que se llama pasivo y esta parte que se llama patrimonio, sumadas deben igualar siempre a lo que es el activo. ¿Sí? Entonces, es bueno conocer esta parte porque también el tema de la partida doble nos va a permitir hacer entender cuando ya veamos los elementos en la cuenta para poder apropiar correctamente cuando un activo, cuando un pasivo, cuando un patrimonio o un ingreso o un egreso se carga, aumenta o disminuye. Vamos a ver, por ejemplo, en los comprobantes, y no solamente en eso, sino todos los documentos contables, que los activos que se incrementan van al debe y los activos que disminuyen van a la B. Esto, por favor, tienen que manejarlo bien. Esta es la parte que se tienen que memorizar, porque es la base sobre la cual podemos hacer registros contables. Pasivo, igual, pasivo que disminuye va al debe, pasivo que se incrementa va al haber, patrimonio neto que se disminuye va al debe, patrimonio que se incrementa va al haber. Y, inclusive, acá tenemos, dentro de este slide, que por si acaso pueden bajarlo también del Classroom para tenerlo, porque está ahí ya con presentación. No solamente está el activo, pasivo y capital, sino el ingreso, los costos y gastos. Los ingresos que disminuyen va al debe, los ingresos que incrementan va al haber, costos que incrementan va al debe, costos que disminuyen van al haber, gastos que se incrementan va al debe, gastos que se decrementan o se disminuyen va al haber.
Entonces, esto nos permite conocer la partida doble para poder registrar operaciones, para identificar de dónde vienen los recursos de la entidad, para ver los canales que pueden ser propios ajenos y registrar en qué se invierte o utiliza. Además, esto nos va a permitir armar los otros estados, y como vamos a ver el día miércoles, cuando ya entremos al ICONTAB 8, que como les he indicado, es un software que permite obtener los 4 estados fundamentales a través de la contabilidad, es decir, a través del balance, estado de resultados, obtener el estado de evolución del patrimonio neto y el de flujo de efectivo. No, porque también tiene sus propias definiciones. Entonces, un movimiento contable que afecta un mínimo de 2 asientos o cuentas, un débito o un crédito. Básicamente, este es el slide o la fotografía, digámoslo, o la presentación más importante del curso, porque lo vamos a reiterar hasta el cansancio, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes se memoricen cuando un activo se incrementa o disminuye. ¿A qué lado del debe o el haber va? El concepto del debe o haber muchas veces ha sido objeto de burla también, ¿no? Por profesiones, colegas, porque les parecía raro tener ese nombre, debe, y el otro haber. En realidad proviene esto de la forma de organizar que tuvo el que organizó la contabilidad como la conocemos hoy en día, ¿no? Que fue un monje, que se llamaba Pacioli. No, quien en ayuda de los comerciantes venecianos colaboró con armar de esta manera la contabilidad. No, por un lado estaba la deuda y por otro estaba la acreditación, o lo que se llamaba la deuda por cobrar y la deuda por pagar. No, entonces las palabras debe haber justamente van a ese objeto. No, lo que debería haber para cancelar y lo que se debe cobrar. No va por ese lado. Bien, entonces, dentro del esquema que vamos a revisar, y es parte de lo que vamos a ver en este curso, está el ciclo contable. El primer punto siempre es la recopilación y análisis de datos. Cuando uno hace contabilidad, lo primero que tiene que recabar es la información de respaldo, es decir, facturas, contratos, pagarés, letras de cambio, cheques, recibos, es decir, todo el movimiento que genera operaciones de ingreso o salida de dinero, inclusive, aunque no sea de dinero, sino de bienes. Por ejemplo, si yo como dueño decido regalar la máquina computadora que ya está en desuso, que ya está completamente depreciada, digamos, a un familiar, lo puedo hacer. Solamente tengo que hacer llenar un acta donde le voy a transferir la propiedad y le voy a transferir también el valor monetario económico que tiene ese bien. Entonces voy a tener un acta de transferencia nada más de datos, ¿sí? No voy a necesitar emitir factura. Es posible que no la dé porque la estoy desechando como si fuera en desuso, y además la estoy donando. No voy a recibir dinero a cambio de eso, ¿no? Porque digo, está en completamente desuso, está con un valor residual 1, entonces decido regalarla. Para eso tendré que evidenciar que estoy regalando y que no estoy recibiendo ningún dinero. Y eso simplemente es un acta de donación. Esa acta de donación también es una recopilación de datos, es un documento mercantil, es un documento contable, que va a respaldar un registro en su momento cuando tengamos que dar de baja del activo y mandarlo a la cuenta donaciones.
¿Se entiende? Entonces, hasta ahí el proceso. A ver. Damos un ratito, interactuemos un poco para poder llevar bien esto. A ver, Ana Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Lisa. ¿Se ha entendido un poquito el proceso hasta aquí? Lo que es la ecuación contable y lo que es la recopilación de datos. Sí, yo tengo un poco más claro el panorama. Ya, perfecto. A ver, Lucero, buenas noches. Lucero Pedraza, buenas noches. Sí, buenas noches, lo escucho. Una consulta, a ver. Yo he mencionado documentos como factura, como contrato, pagaré, letra de cambio. ¿Qué otros documentos tú conoces que podrían ser parte de este conglomerado de documentos que digo que son el análisis y la recopilación de datos para poder hacer contabilidad? Dame un ejemplo o dos que se te vengan a la mente. De recopilación de datos, me dicen, ¿no? Claro, o sea, un documento mercantil cualquiera que no haya mencionado hasta ahorita. Cierre de libro. ¿Perdón? El cierre de libro. No tanto. Listen, perdón, ¿puede ser una boleta de garantía? Exacto, puede ser una boleta. ¿Letra de cambio también entra? Entra. Lo que pasa es que tienen que entender que todo, o sea, esto es una especie de brainstorm, ¿no? De tormenta de ideas. Todo lo que les llega es importante para hacer contabilidad. Cartas de solicitud de pago, cartas del banco, por ejemplo, haciéndoles recuerdo de que tienen que cancelar su cuota de pago en fecha tanto y el importe es tanto, y les hacen inclusive el cálculo de los intereses. O la oferta, por ejemplo, inclusive de un determinado proveedor, que al final ustedes deciden aceptar. ¿Por qué es importante dejar la oferta, me dirán? Porque eso puede respaldar al contrato que van a firmar. Porque ustedes reciben la oferta y se tiene que armar una carpeta, ¿no? O sea, los que han hecho ingeniería, creo que tenemos una ingeniera comercial y sabe que las carpetas que armamos para poder hacer comercio son importantes, inclusive desde la oferta. Porque si la oferta dice una cosa y el contrato dice otra, entonces hemos hecho un mal negocio. Absolutamente todo eso, ¿dónde tiene que estar archivado? En la contabilidad. El archivo contable absolutamente recibe todo, porque entiende que cada operación que hace la empresa, todo eso evidencia fases contables. ¿No? Vamos a ver hoy día, inclusive, por ejemplo, dentro de los momentos contables, la parte del comprometido, que es muy conocida dentro de la parte de la contabilidad estatal, por ejemplo. Porque la estatal es presupuestaria contable. El presupuesto genera un compromiso, un comprometido, que se le llama. Y los comprometidos en el área privada, por ejemplo, ¿qué son? Los contratos, las intenciones de hacer negocio. Entonces, todo eso, absolutamente todo es un brainstorm, es tormenta de ideas. Y el auxiliar, ¿cuál es su función? Leer todo. Cuando ustedes hacen contabilidad desde el punto de vista del auxiliar contable, tienen que leer todo. Por ejemplo, Christopher me decía, yo estoy estudiando contabilidad o estudio contabilidad, está haciendo trabajo, perfecto.
Absolutamente el contador tiene que saber de todo, porque tiene que tener la habilidad de leer rápido y entender con cabalidad, por encima de un 80% de comprensión, cada documento. Esa es la parte que muchas veces en la universidad no nos dicen. Lo pasan de sobremanera, ¿no? Pero la experiencia, y les está hablando un profesional con más de 30 años de experiencia, que ha comenzado como muchos, desde ser, bueno, antes existía ¿qué se llama? El cargo de tenedor de libros y el cargo también de ¿qué se llama? De mensajero de contabilidad. He tenido que hacer eso, y para eso he tenido que conocer rápidamente cuál era mi trabajo. Y muchas veces leer documentos con la prestancia como para pasarle la información a quien tengo que pasarle la información, con todas las aristas o con todo lo que necesita para tener una decisión rápida. Cuando eres auxiliar contable, te va a llegar toda la documentación, inclusive ya leída por el gerente. Pero si bien el gerente lee a veces lo que le conviene, ¿no? Yo he conocido gerentes así, hay otros que te leen perfectamente y después vienen y te preguntan para saber si tú has leído, para saber si tú sabes. Porque en el entendido de estos gerentes, el contador debe saber todo de la empresa, ¿no? Y teniendo la información más que de respaldo que llega a la contabilidad, perfecto. Lo que no llega, lo que no te enseñan, lo siento, eso no llegó a tu mano y no tienes forma de saber. Salvo que sea alguna noticia pública, como un cambio de impuestos, un cambio en las normativas que manejan y rigen a la empresa. Por ejemplo, Ana Fabiola, tú me dices, eres ingeniera petrolera. Un cambio en la ley petrolera, por ejemplo, te haría efecto si tú tienes una empresa petrolera. Si hacen un cambio, por ejemplo, en los conceptos del upstream o del downstream, ¿verdad? Y evidentemente, cada uno de ustedes, por ejemplo, me dice, yo tengo un emprendimiento. Si ese emprendimiento tiene una normativa sobre manejo, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, les va a afectar cualquier cambio. Y es bien importante que ustedes no solamente conozcan la parte contable, sino también las normativas sobre las cuales ustedes van a tener que trabajar. Y el contador tiene que conocerlas porque sabe hasta qué límites llegar para poder colaborar con su empresa y que no exceda los límites. ¿Sí? ¿Hay límites que se pueden exceder? Sí, pero hay que saber cómo hacerlo para no afectar a la empresa. Hay otros límites que no se deben pasar por nada del mundo. Si el dueño quiere hacerlo, ya, que es su riesgo de... Pero el profesional siempre tiene que estar con esa advertencia de que si se trasladan los límites que dicen las normas y las leyes, el que está en riesgo no es solamente él, sino también el contable. Y el contable tiene que tomar decisiones cuando ocurre eso, ¿no? Bien, dicho esto, volvamos a nuestra pantalla. Entonces, les decía, la recopilación y análisis de datos incluye todo tipo de documentos. Como les acabo de decir, es una tormenta de ideas. Entonces, una vez que tenemos los datos, los documentos bien identificados, procedemos a hacer el registro contable. ¿Qué es el registro contable? Es los comprobantes. Este es un comprobante que está extraído, por si acaso, del ICONTAB-8. Ese es su formato. Donde tenemos la cuenta, el nombre de cuenta, el debe, el haber, que está en bolivianos, el número de documento que se identifica al número de comprobante, cuándo se hizo, a qué hora se imprimió, ¿no? Cuál es la empresa, qué logotipo tiene,
la fecha, el tipo de cambio, si tiene cheque, cuál es su glosa general y cuál es su glosa de cada registro, de cada cuenta. Glosa es, para su conocimiento, un pequeño narrativo con el cual se trata de explicar de forma lo más directa posible y lo más entendible posible la naturaleza de la operación que está en este momento. En este caso, un asiento inicial, que también vamos a hacer, porque parte de lo que estamos viendo acá como ciclo contable lo vamos a hacer dentro del iContab 8, y cada uno de ustedes va a tener un proyecto de contabilidad. Es decir, aquí ya tengo que también pedirles que para el día miércoles cada uno de ustedes vea qué tipo de empresa puede armar. Es decir, ¿armar en qué sentido? El día miércoles les voy a indicar qué documentos necesitamos para poder abrir una empresa, ¿no? Y ahí necesito que ustedes me digan, ya, yo quiero armar, por ejemplo, una mueblería, digamos. Perfecto. Si necesitas una mueblería, necesitas, obviamente, NIT, ¿no? Si eres unipersonal, tienes dos opciones. O te registras en Fundempresa o no lo haces. Si te registras en Fundempresa, tienes que presentar como comerciante todas las veces tu balance general y obviamente hacer tu actualización de matrícula. ¿Cuál es la ventaja de inscribirte o no inscribirte en Fundempresa? Si estás registrado en Fundempresa, tienes opciones a créditos en la banca. Si no estás registrado en Fundempresa, es limitada las opciones de financiamiento para tu emprendimiento. Prácticamente se limita a algunas cooperativas que no te piden que seas matriculado, tengas matrícula de comercio. También vas a necesitar licencia del gobierno municipal de Santa Cruz, o del gobierno municipal de donde tú estés radicando, ¿sí? También vas a necesitar, si vas a tener empleados, la decisión de si te necesitas ROE o no te necesitas ROE. ¿Por qué si necesitas o no? Porque los emprendimientos, por ejemplo, de carpinterías, de mueblerías o de pequeños emprendimientos, muchas veces al querer tener con ROE y con todo, el costo laboral es bastante elevado. Entonces, muchas de estas empresas unipersonales, ¿por qué optan? Optan por la contratación terciarizada, es decir, contrato un carpintero para que me lo haga una determinada obra y termina y le pago. Puede ser una semana, 2 semanas o un mes que le tarde hacer y le cancelo por el bien. No le cancelo, no le tengo que controlar horario, no le tengo que controlar, no le debo dar ciertas prerrogativas para que se considere la empresa. Le retengo los impuestos de terceros, ¿no? Como servicios y de élite, y no le retengo nada para lo que son las AFPs ni le doy caja nacional. Entonces, de una manera u otra, el costo laboral se va en costo impositivo, pero siempre es un poco menos. Y a veces hay empresarios que deciden no hacer las retenciones, sino pagar. Obviamente que eso va con riesgo de que en algún momento pueda ser sancionado. Pero es parte de la hermenéutica que tenemos en este momento en el país, ¿no? Entonces, para poder hacer un emprendimiento legal y con todo, sí se puede, pero hay que ir paso a paso y de acuerdo a las prerrogativas de poder cubrir, ¿no? Con todos los requisitos. Entonces, quiero dejar en claro que para el día miércoles, cada uno de ustedes, necesito que me diga qué tipo de empresa ustedes quisieran llevar como parte de la práctica de este curso
a la realidad. Inclusive si es su emprendimiento y quieren hacerlo, no hay problema. Inclusive yo, como les digo, yo los voy a asesorar, porque lo que vamos a ver el próximo miércoles es netamente la adecuación del plan contable para que podamos elaborar el balance de comprobación, hacer los estados financieros y hacer los cierres del libro. ¿No? ¿Qué es el balance de comprobación, me dirán? El balance de comprobación es este balance. Es un balance donde están todas las cuentas con las sumas y los saldos. Y resulta de estas cuentas que están en los comprobantes y que se van sumarizando, cuanto más comprobantes haya, se los va haciendo en estas cuentas que se llaman, que van a depositarse en un libro que se llama el mayor. Estos son parte también de los productos que la contabilidad genera, no solamente los estados financieros. Los comprobantes también son parte de los productos, porque estos son los que evidencian de dónde salieron las cifras. Y una auditoría, ya sea de impuestos, de un externo, o si algún socio se peleara y decidieran hacer una auditoría para ver si hubo hubo dolo o hubo engaño, lo primero que van a revisar son justamente sus comprobantes y sus respaldos. Entonces, es importante conocer que estos comprobantes tienen una forma de preparación y vamos a ver también su estructura. El balance de comprobación, como les decía, y el balance general. Ahora bien, una vez que se tiene el balance de comprobación, como dice acá, preparar registros de ajustes, ¿no? Porque una vez que registramos todos los documentos que hemos recopilado aquí, tenemos que preparar a hacer los ajustes. ¿Qué significa ajustes? Y vamos a ver en una especie de 9 pasos, ¿no? Con una especie de receta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número 1, revisar las operaciones corrientes. ¿Qué se llama eso? Revisar todo aquello que se refiere a las conciliaciones. Tesorería, caja y cuentas bancarias, facturas de clientes y proveedores, operaciones financieras, gastos del personal y otros, sus aportes. Si no hay errores en los registros entre lo que dicen los formularios de aporte y el registro contable, es evidenciar eso. ¿Y cómo se hace eso? Hay técnicas. Por ejemplo, en el caso de los aportes, si el aporte ha sido similar todo el año, entonces es el mismo aporte multiplicado por 2. Y si no, solamente es hacer revisión mes por mes con el formulario correspondiente. Entonces, con eso se tiene. Además, el saldo debería quedar solamente aquello que está por pagar, porque no se olviden que los aportes, los impuestos se pagan con un mes de posterioridad. Es decir, lo que hoy tenemos en septiembre lo vamos a pagar en el mes de octubre, hasta su fecha de vencimiento de acuerdo al tipo de impuesto o al tipo de contribución que sea. Entonces, esta revisión de operaciones corrientes es el primer paso. El segundo paso, asientos de ajuste. ¿A qué me refiero a asientos de ajuste? De inventarios y valoraciones de existencias. Porque tenemos que actualizar el valor contable y tenemos que asignar al gasto, al consumo real, lo que se ha producido. Lo que se haya producido. Es decir, si yo he vendido una serie de cantidad de bienes, eso es parte de mi costo. Si yo por ejemplo, he contratado los servicios, por ejemplo, de alquileres por anticipado, seguros por anticipado, ¿no? U otros cargos diferidos, tengo que revisar por cuánto tiempo y cuánto de ese tiempo ya ha vencido a mi fecha de cierre. Es decir, ya se ha utilizado. O como se dice también en la parte presupuestaria, ya se ha consumido. El alquiler, por ejemplo, si hoy, 20 de septiembre, me contrato un alquiler por un año de una determinada oficina, haciendo un cargo de 100 bolivianos por cada mes, ¿no? Y estoy en 20 de septiembre, cuando llegue el 31 tendré que hacer el cargo de consumido por 3 meses y 11 días.
Me dirán, ¿pero por qué 11, licenciado? Es muy simple y se los voy a explicar acá a través de lo que es la pizarra. Bien. Yo estoy en el 20 de septiembre. ¿Sí? Y tengo que llegar al 30 de septiembre. Por tanto, yo tengo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, vamos a alargar esto para que entre todo en una sola línea, y 30. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿dónde está? Arriba está. Ya. Entonces, este es el primer día, este es el segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero. Cuando hacemos nosotros la resta de dos números, en este caso 30 menos 20, evidentemente nos va a dar 10. Pero lo que nunca consideramos es el propio día 20, porque este 10, ¿qué significa? El espacio de tiempo, el espacio de números, perdón, entre el número 20 y el número 30, incluyéndolo al 30. Pero dejamos de lado siempre el 20. Y el 20 es un número y es un día también de consumo, porque si hemos comprado el día 20, así hayamos comprado a las 5 de la tarde, hay horas que el seguro nos coberturaba por ese día. Entonces, el cálculo que se hace siempre es por los días completos, incluyendo el día de punto de referencia. Esto lo vamos a ver con ejemplos ya cuando hagamos los trabajos, porque va a haber alquileres, va a haber seguros también para que ustedes hagan. Y ustedes practiquen y hagan esto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda al respecto hasta aquí? Perfecto. Entonces, primero los inventarios y las existencias y todo lo que sea los diferidos hay que ajustar. Segundo, todo lo que es el inmovilizado o también llamado activo fijo, donde la amortización va a ser el valor de adquisición menos su valor residual entre los años de vida útil. Sí, es una fórmula con la cual se va a conceptualizar al activo fijo. Vamos a ver ejemplos de activo fijo. Aunque hay que entender también de que en el caso de los emprendimientos de menor cuantía no tienen mucho activo fijo. Generalmente tiene a lo sumo una computadora, tendrá muebles y enseres, tendrá un vehículo. Ahora, es importante de que los activos fijos que tiene la empresa para que puedan depreciarse y ser parte del gasto deducible para evitar el impuesto a las utilidades, tienen que estar a nombre del propietario de la empresa o de la empresa si es una sociedad comercial, ¿ya? Esa es una condición sine qua non. Ahora, por ejemplo, si yo decido, como decía, ponerme una mueblería y estoy utilizando el vehículo de mi hermano, ¿no? Porque él tiene una camioneta que me ayuda a trasladar los muebles, la madera, incluso a veces hasta el personal. ¿Puedo utilizar eso a mi favor para que sea gasto? Sí puedo. Hay que hacer un contrato de comodato entre el hermano con el otro hermano indicando que el vehículo con placa, número de motor, número de chasis, marca, modelo, etcétera, se le entrega en comodato de fulano a fulano, ¿no? Para utilizarlo como parte de sus operaciones por los cuales pueden establecer un canon de alquiler
que ya no sería comodato, sino sería alquiler de un bien, o decir, por lo cual no existe, ¿no?, monto de retribución, en lo cual sí es un comodato. El comodato es una figura dentro del Código Civil por el cual un propietario puede entregarle a otro un bien definido para que lo use, porque es su decisión que como no lo está utilizando, el otro lo puede utilizar de mejor manera. Y lo que pueden agregar es de que al estar siendo uso, él se hace cargo de los mantenimientos, reparaciones, compra de gasolina, etcétera, porque el propietario no se hace cargo de eso. Entonces, hay formas con las cuales se puede disminuir el impacto del impuesto a las utilidades. En el caso de los activos fijos, muchas veces yo he tenido clientes que han hecho sus emprendimientos que estaban utilizando bienes de sus familiares, pero ellos no lo habían puesto dentro del balance, o sea, lo utilizaban, pero la depreciación, el gasto, eso que es útil para bajar el tema del impuesto a las utilidades, no lo estaban optimizando y no lo estaban utilizando. Entonces, al regularizar ya con contratos de alguna manera, se han beneficiado y ahí han disminuido también el monto que pagaban el impuesto a las utilidades. Entonces, son soluciones que después vienen como correlación de justamente estos ajustes. Para que se hagan estos ajustes, como les digo, tiene que haber condiciones. Luego, obligaciones, por ejemplo, con terceros. Ahí estamos hablando de préstamos, arrendamientos financieros, deudas con la banca, deudas con terceros. No se olviden que puede existir una persona, un familiar, alguien que te preste dinero con o sin intereses. Igual tiene que estar reconocido dentro del balance general. Más si tienes un documento que está a tu nombre y tú eres el propietario de la empresa, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes y hay que ver también lo que se llama la provisión de intereses, si es que vas a cancelar cada cierto tiempo, es decir, cada 3 meses, al año de vencimiento, o todo capital e intereses cuando venza el tiempo del préstamo. Entonces, es parte de los ajustes que hay que verificar, revisar antes de hacer. Las provisiones de riesgos y gastos, por ejemplo, para el largo plazo, para el corto plazo, ¿no? Las provisiones, por ejemplo, en el caso de impuestos o en lo que es la parte laboral, ¿no? Previsión para indemnizaciones. Si tenemos personal que tenemos en planilla, ¿no? En una planilla que además tributa porque están afiliados a la caja, están, que se llama afiliados a la AFP, entonces sí es necesario hacer la previsión de la indemnización correspondiente. Pero cuando existe por ejemplo, un emprendedor que tiene empleados pero que no los tiene en planilla, ¿no? El acuerdo con los empleados siempre tiene que ser importante, ¿no? Porque no se olviden que para ahorrarse el tema patronal, el empleado también está exento se está arriesgando el hecho de no tener cobertura de salud y a futuro una pensión de jubilación, ¿no? Entonces, cuando inclusive uno de los beneficios sociales que tiene es el pago del sueldo de un año por año trabajado, ¿no? Para el momento de su retiro de la empresa, que son las indemnizaciones. Aparte de lo que puede ser las vacaciones, que también dentro de la Ley General del Trabajo establece días hábiles de vacación por determinados años cumplidos, ¿no? Entonces, todos esos beneficios, cuando uno no decide no hacer planillas, igual se trasladan dentro, pero por fuera, es decir, se trasladan para el propio empresario, pero para el momento en el cual tenga que hacer frente a eso. Y como no existen documentos y como sí existe la relación laboral, porque basta que el empleado presente 2 testigos ante el Ministerio de Trabajo, se le puede iniciar un proceso al propietario de la empresa.
que es lo que han debido ver mucho que ocurre, ¿no? Y que obviamente después, al no querer pagar, se hace pues un proceso laboral donde inclusive con las multas y demás el empresario termina pagando en exceso. Entonces, aquellos que quieran emprender tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y manejarlo con muchas pinzas, porque la parte laboral es una de las partes más importantes. Y la contabilidad tiene la obligación de reflejarlo. Por eso es que lo estoy mencionando, no porque ustedes opten por obviarlo o no hacerlo, sino porque contablemente se refleja si evidentemente están o no están teniendo personal dentro de la empresa. Por último, el deterioro de activos y ajustes y verificaciones, ¿no? Las subvenciones, empresas que fabrican productos para venta, se hacen evaluación de estos deterioros y se determina el resultado contable preliminar, sobre el cual después se tendrá que determinar el impuesto a las utilidades y todo aquello que diga la ley comercial como la reserva legal para aplicación dentro de los registros contables. Y el último asiento será el de cierre, donde cerramos ingresos y gastos para transferir el resultado de la gestión a balance general y después se hace el cierre de cada uno de estos, de activo y pasivo, para poder transferir todos los saldos a la siguiente gestión, ¿no? Los saldos del balance general son los únicos acumulados. Los saldos que se obtienen en el estado de resultados se cierran y se vuelven un resultado del ejercicio. Eso también vamos a ver como parte de los productos contables, ¿no? Bueno, este es un balance general, que es un balance en este caso inicial, y que también vamos a ver cómo hacerlo. Una de las cosas que siempre les pido a los estudiantes en estos cursos es el hecho de generar un balance inicial lo más real posible. Es decir, piensa lo que tienes, piensa lo que puedes aportar. Por ejemplo, si tú tienes una computadora y tienes una mesita y su silla y demás, todo eso es mobiliario y lo puedes evaluar. No, ¿cómo puedes evaluarlo? Me dirán. Es simple. Pasas por, en el caso de Santa Cruz, puedes ir por la Ramada, en el caso de La Paz, puedes ir por el Alto o por la calle Santa Cruz o por donde está la casa de Murillo y consultar el valor de un determinado escritorio de madera, de un estante, de una silla giratoria, por ejemplo, el valor de una computadora, que también lo pueden ver consultando en páginas web. Y de eso, como está en uso, solamente le asignan el 50 o menos % del valor. ¿Qué va a significar con eso? Que simplemente van a tener un valor con el cual dar de alta su balance inicial. Entonces, es un trabajo que ya les estoy pidiendo que hagan, que lo piensen para cada uno de sus proyectos, ¿sí? Y como hemos dicho, el ciclo contable es análisis del documento soporte al archivo, el balance inicial, partida doble, débito, crédito, en lo que hemos visto en comprobantes, el libro diario, los mayores, sacar el balance de comprobación, terminando haciendo los estados financieros, principalmente el balance general de estados de resultados. No, y aquí tenemos lo que hemos visto. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros usuarios de la información? Los internos son nuestros trabajadores de la empresa, nuestros niveles de gestión, los niveles operativos, directivas sindicales, ¿no? Todo aquello que es interno de la empresa. Aquellos que tengan necesidad de conocer el estado de salud de la empresa. Y los externos, ¿quiénes son? Los servicios de impuestos internos, superintendencias o autoridad, en este caso, que tenemos en la autoridad de empresas, la autoridad, la ASFI, la autoridad de pensiones o cualquier otra autoridad que vea conveniente, de acuerdo al rubro que nosotros tengamos como empresa, que nos requiera los estados financieros para analizar
cuál es la situación de la empresa. ¿Por qué es importante saber la situación de la empresa? Porque las empresas pueden tener tres tipos de situaciones. Estar en quiebra, estar en el punto de equilibrio o estar en auge. ¿Qué significa estar en quiebra? Que está mal de salud, es decir, que tiene más pérdidas, que esas pérdidas están por encima del 50% del capital, que está llegando a comerse el capital operativo de la empresa y que a la larga no tendría el dinero suficiente para responder a los temas laborales, terceros proveedores, financiadores, de ser el caso, que los activos fijos o los activos que tiene la empresa no tendrían la capacidad de poder hacer frente a esas deudas. Entonces se toma por conveniente y por previsión hacer una intervención de la empresa y liquidar, ¿no? Ustedes saben que dentro de las empresas, dentro del Código de Comercio, tenemos varias formas de salvar una empresa. Está transformarla inyectándole capital operativo. Tenemos la liquidación de la empresa propiamente dicha, la disolución de la empresa, ¿no? Que es otra forma, diferencia de la liquidación, la disolución, donde en la liquidación se hace encargo de pagar y de retribuir hasta el último centavo, y en la disolución ya prácticamente solamente los socios llegan a tener la parte de la distribución y se lleva cada quien su aporte. Entonces es bien importante manejar también los conceptos de esas tres leyes, el Código Civil, el Código de Comercio, y cuando se habla de temas laborales, la Ley General de Trabajo. Entonces también es importante el Código Tributario y la Ley de Impuestos Tributarios, ¿no? Como es la 843, donde se han creado los impuestos que hoy en día tenemos en vigencia. Entonces, para satisfacer a nuestros usuarios tenemos que conocer también las normas sobre las cuales se van a basar estos y nos van a exigir información desde el punto de vista contable. Pero también, aparte de las normativas que puede tener cualquier estado, como lo tenemos en Bolivia, también tenemos que manejar las normativas propias de la contabilidad. El otro día les mostraba este cuadro y les decía, por ejemplo, aquí tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que de acuerdo al Decreto Supremo 21424, que maneja el tema del impuesto a las utilidades, y la Ley 843, es sobre esta base, sobre esta normativa, que los estados financieros que se presentan ante impuestos nacionales deben estar elaborados. Ahora, ¿por qué impuestos prefiere esto y no las nuevas normas de información financiera? Justamente porque hay algunos principios que en el caso de los PCGA son limitativos, en el caso de las NIF son más amplios, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que es el desgaste del activo fijo es un tema que impuestos no le interesa, prefiere la línea recta y ya. Salvo que fueran algunos, ahora en los casos en los que hubiera producción creciente o decreciente, también lo acepta siempre y cuando esté justificado. Y hay que hacer una justificación y esperar que impuestos apruebe esa justificación para iniciar, para poder hacer este tipo de depreciaciones dentro de una empresa. Las empresas industriales, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, como las petroleras o las dedicadas a construcción, generalmente tienen la necesidad, por la misma operatividad que tienen, de utilizar activos que se llama con la depreciación acelerada, porque estos activos son muy utilizados y pierden su valor en la medida que van siendo utilizados en las operaciones. Entonces, que se puede dar el justificativo, se puede dar,
pero es un trámite, y un trámite que dura por lo general entre 2 a 3 meses para que te aprueben impuestos nacionales. Entonces, es parte de la prerrogativa que se tiene. Por eso es que impuestos prefiero que se utilicen simplemente los principios de contrato aceptados para la elaboración de comprobantes, para después el pase al libro diario, al libro mayor, la elaboración de los estados financieros y la elaboración prácticamente de toda la información contable. Ahora, estos principios, ¿qué nos indican? Valuación al costo, que el costo histórico importa. Sin embargo, tenemos una norma contable, la número 6, y la decisión 6 inicialmente que fue, y la norma contable 3 actualmente, que habla de la actualización de las valuaciones. No, la actualización a UFBs. ¿Qué impuestos nacionales también en su decreto ha aceptado y lo ha incluido? Entonces, cuando tenemos que hacer valuaciones del inventario, del activo fijo y del patrimonio, tenemos que hacer la actualización mediante UFBs y se está respaldando con este principio de evaluación al costo actualizar. ¿Sí? Empresa en marcha. Uno de los principios muy importantes que y tiene que ser reflejado dentro de las notas de los estados financieros. Se presume que toda empresa está en marcha porque va a tener una N cantidad de vida dentro de lo que es el comercio. También como ente, que es una unidad económica específica. Cuando se habla de unidad económica es que genera economía, que genera operaciones económicas. Y como ente es susceptible de asumir sus responsabilidades por estas operaciones. En el caso del ejercicio, se habla de la empresa por periodos. Y también las normas tributarias han utilizado este concepto para discriminar los tipos de empresas y hacerles un cierre tributario en cuatro diferentes fechas en el año. Al 31 de diciembre, todas las de servicios y todas las que operan comercio. Al 31 de marzo, aquellas que son industriales y las que son constructoras. Al 30 de junio, aquellas que son bancarias. Al 30 de septiembre, las que se dedican a minería. ¿No? Entonces, cada una de estas respeta el principio de ejercicio que también le ha dictado a través de lo que es la normativa tributaria. Entonces, tenemos cierres diferenciados de acuerdo a lo que diga la normativa tributaria y bajo el principio de ejercicio. El de realización, por ejemplo, ¿qué nos trata de decir? ¿No? Que cuando la operación queda perfeccionada, los ingresos cuando se efectivizan y los gastos cuando se conocen. Yo puedo provisionar un gasto porque sé que es algo que me va a afectar, pero además ese gasto incluye algo que he consumido dentro del mes. Por ejemplo, la luz eléctrica. A pesar de que me llega la luz de una fecha a otra fecha en el lector de medida, puedo hacer la diferenciación en ambos lados para que el gasto esté correctamente expuesto dentro del mes, ¿no? Aunque hay también la opción de que se tome todo el monto y se lo concluya de acuerdo a la periodicidad que dice la factura. También está bien. Igual se cumple el principio de realización. El principio de objetividad, contabilizar oportunamente. Y este es uno de los principios más básicos. Porque cuando tenemos que hacer la contabilidad, la objetividad es importante. Y este principio, ¿dónde se lo utiliza más? En ese análisis de documentación que les dije al principio. Cuando reciben todo ese tipo de documentos, facturas, letras de cambio, boletas de garantía, contratos, cuando reciben cheques o fotocopias de cheque, carnet de identidad, ofertas de promotores, de proveedores, ¿no? Cuando del área de comercial nos envían, estas son nuestros clientes potenciales y a los que les vamos a ofertar mediante estos contratos. Evidentemente, toda esa información tiene que tener su contabilización oportuna
en base a la objetividad, y la objetividad nos da justamente leer cada documento. Por eso les decía, el contable lee y tiene que leer con rapidez y comprender por encima del 80% lo que dice un documento. Es súper importante eso. Esto a veces ni siquiera nosotros, cuando hemos sido criados por los papás, nos obligaban. Pero el éxito de un emprendedor es saber leer oportunamente toda la documentación que le pueda llegar. A veces es entender y comprender. Y a veces cuando no lo entiendes, buscar a alguien que te lo pueda explicar en facilito y tú lo puedas entender de mejor manera. El principio de prudencia, criterios sanos comprobados. Prudencia también es justamente leer documentos y saber cómo actuar. Es prudente tomar tus recaudos para poder cumplir las obligaciones, por ejemplo, de un préstamo. Sabes que tienes un monto que pagar, sabes intereses, tienes que provisionar los intereses para que llegado el momento no te venga y digas, ¿de dónde sale? Prudencia también en el caso del auxiliar contable es armarse los cuadros con los cuales va a respaldar su trabajo. Cálculo de lo que es la depreciación, la actualización de los activos fijos, del capital contable, del patrimonio, no los devengados de los gastos pagados por anticipado, las conciliaciones bancarias que estén claras, que lo que dice el mayor esté en el extracto, y si hay algún detalle, bueno, ese detalle que esté claramente identificado. Es prudencia ordenar tu trabajo, porque si bien tienes que hacer de todo, no tienes que hacerlo mal, lo tienes que hacer bien. Lo prudente es hacerlo bien. La uniformidad, por ejemplo, procedimientos idénticamente aplicados. Y esto se da, y peor todavía ahora que tenemos softwares contables. ¿Por qué? Porque la uniformidad nos permite hacer asientos tipo. Y vamos a ver en el iContable 8 que podemos tenerlo en asientos tipo y copiar esos asientos y solamente después cambiarle la glosa y cambiarle los datos numéricos, los datos de la factura para que pueda ser asimilado dentro de los libros de compras y ventas. Entonces, la uniformidad es otro principio importante que se aplica dentro de la contabilidad boliviana. Justamente esos principios también te permiten acelerar o ahorrar tiempo en el trabajo. El devengado, considerar recursos y obligaciones también. Las provisiones que hacemos, ya sea en el ámbito laboral, impositivo, o las provisiones que podemos hacer dentro de lo que son los gastos por adelantado, los ingresos cobrados por adelantado, todo eso permite utilizar el principio del devengado. No se olviden que la contabilidad se basa en dos bases, la base efectivo y la base de devengado. Y la base de devengado siempre utiliza comprobantes de traspaso donde se hacen provisiones. La base efectivo, ingreso y salida de dinero, no hay más. El principio de exposición es un principio importante que lo vamos a ver en los productos. Cuando hagamos el plan de cuentas y cuando extraigamos nuestros estados financieros con el iContable 8. ¿Por qué? Porque va a tener que ser comprensible para el usuario. Primero para ustedes, que van a ser los que van a sacar este estado y tendrán que entender qué es lo que están haciendo. Y una vez que ustedes lo entiendan, es la transmisión de lo que entiendan lo que van a entender los demás. Eso es muy importante. Vamos a analizar un poquito el próximo miércoles, si nos da el tiempo, y si no, lo vamos a ver ya el día lunes siguiente, sobre lo que es el plan de cuentas. No siempre todos los planes de cuentas de todos los softwares contables, digamos, están bien estructurados. Muchas veces hay una forma de exposición que han hecho porque lamentablemente los softwares lo han hecho informáticos que no son de la carrera, que no tienen bien claros estos principios de exposición, de devengado, uniformidad, ¿no? Entonces, obviamente han incluido todas las cuentas, pero las han incluido
como una bolsa. Y vamos a ver en el ICONTAB 8 porque vamos a hacer algunos cambios junto conmigo. Yo les voy a hacer un ejemplo y ustedes después los replicarán en sus propios proyectos. La moneda común. Este es un importante principio que también está respaldado por el tema tributario. La moneda común para presentar estados financieros en Bolivia es los bolivianos, ¿no? Porque es la moneda de curso legal en el país, ¿no? Impuestos te obliga a generar en bolivianos. Te permite generar en otra moneda, te permite también. Pero ese tiene que ir como colateral al que se presenta a impuestos nacionales. Materialidad, importancia relativa, siempre. A ver, yo siempre discutía esto cuando yo era auditor, obviamente cuando he sido contable también, porque si bien el auditor utiliza un principio de materialidad, es en la revisión. Pero el contable, su principio de materialidad es básicamente cero, todo. No puede fallar un centavo. Si falla 10 centavos, hay que revisar y tiene que estar bien. Esta digamos que es una norma no de ahora, es muy antigua. Yo he conocido contadores ya que los hacían, de los que antes que hacían a mano, y manejaban de esta manera su materialidad. Y no es malo, hay que tratar de manejar siempre con ese sentido. Los bienes económicos, todo es valorizable, como les dije hace un rato. Vamos a armar nuestro balance inicial sobre aportes de los socios. Ustedes dirán, tengo un escritorio, tengo una computadora, perfecto, lo vamos a evaluar. Busco una computadora con las mismas características nuevas. Me dirás, vale 4,000. Ahora, aplícale el 50 o el 40% porque ya debes tener un tiempo sobre esa computadora. Y ese va a ser el valor que le vas a poner a ese bien económico. Entonces, es parte de lo que vamos a hacer como dentro de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Que como les digo, esto es lo que autoriza impuestos para emitir estados financieros en Bolivia. Sin embargo, cuando la misma normativa del Colegio de Auditores y de Contadores Públicos establece de que cuando exista la necesidad de registrar una operación que no se encuentre avalada dentro de estos principios, poder regirnos a las nuevas NIFs en lo que es su presentación y en lo que es su aplicación. Entonces, ¿podemos utilizar las NIFs en los estados financieros? Sí. ¿Podemos hacer una mezcla entre ambos? Se puede. Pasando clase. Buenas noches, si alguien quiere hacer alguna consulta. Buenas noches. Moisés Perales, tú eres alumno también del curso, no te vi al comienzo, te viste presentar durante la explicación. Sí, licenciado. Lo que pasa es que... Licenciado, ¿me escucha? Sí, ¿vas a ser parte del curso? Sí, licenciado. Ya, por favor, tu número de teléfono para que me envíes por chat, debido a que les voy a dar sus WhatsApps, los instaladores del ICONTAB. Listo, ahorita le ya, por favor. Te envío ahorita. Ya, gracias. Bien, entonces, ¿las NIFs ayudan con todo esto? Sí, porque nos dan más claridad sobre el reconocimiento, medición de los estados financieros. Y aunque lo más importante está en cómo exponer las notas y lo que es lo importante del principio de empresa en marcha, que la empresa es entidad en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. ¿No? Entonces, los elementos de los estados financieros, aquí está mucho más claro.
El estado de situación financiera o balance general, activo, pasivo, patrimonio. Miden la situación financiera. El estado de resultados, ingresos y gastos, mide el rendimiento de lo que es las operaciones. El estado de cambio, la situación financiera, no identifica elementos exclusivos. ¿No? Entonces, esto nos permite tener un poquito más de información sobre esto. Lo vamos a ver cuando ya estemos avanzando sobre lo que es sus proyectos. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Por favor, todos han mandado, ¿no?, su número de teléfono al chat para que los pueda registrar y el día de mañana les pueda enviar hasta mediodía los instaladores del ICONTAP más un procedimiento para que puedan instalar dentro de sus máquinas, ¿sí? Lo segundo que les voy a pedir también es en el grupo que se ha creado del INTEC, cada uno mañana hasta, bueno, tienen todo el día, piénsenlo, qué tipo de empresa o a qué actividad se va a dedicar la empresa que ustedes van a hacer como proyecto y van a utilizar este software INCONTAP. Los que tienen emprendimiento pueden utilizarlo y hacerlo para su emprendimiento, no tengo problema. De hecho, les va a ayudar todo lo que vamos a ver acá para que eso se adapte y ese mismo software sea el que les ayude ya con su trabajo, con lo que quieren hacer. No, lo que sí vamos a ver el próximo miércoles es, una vez que ya hemos instalado, ¿no?, vamos a ver el tema del software, obviamente, qué partes son importantes de ver dentro de un software, qué cosas tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces no tenemos al lado al que ha hecho este software y a veces por desconocimiento cometemos errores o dejamos de hacer cierto tipo de mantenimiento al software, porque el software también necesita mantenimiento porque es una base de datos. Entonces, para que no nos genere errores, para que no nos genere problemas o tengamos algún problema al momento de emitir información, hay que hacer cierto tipo de protocolos de manejo del sistema. Y eso vamos a ver el día miércoles, cosa de que ustedes, como les digo, esta semana vamos a preparar todo lo que necesitamos para trabajar, inclusive la idea y a qué nos vamos a dedicar. El próximo lunes vamos a empezar, porque vamos a hacer registros ya en contabilidad, porque espero ya que el día miércoles o máximo el día lunes adecuemos el plan de cuentas de tal manera que todos tengamos un plan de cuentas que les permita ya iniciar y hacer contabilidad. Y vamos a registrar comprobantes y les voy a dejar ahí tareas para que vayan registrando comprobantes y después ustedes me vayan enviando los PDFs como parte de lo que es estos trabajos en clase. Bien, jóvenes, les agradezco mucho por la atención. No sé si tienen alguna duda antes que nos retiremos, alguna pregunta. Yo le hice una consulta, disculpe. Al inicio de clases usted mencionaba que iba a subir información o documentación al Classroom. Sí. ¿Usted va a pasar el link para poder, va a ser compartido o cómo va a ser? Aparte de esto, por favor, si ahora mismo me pueden pasar sus correos para que yo los pueda setear en el Classroom y obviamente con eso ya tengan el acceso para poder utilizar el Classroom y toda la información que se va a ir subiendo ahí, porque no solamente yo voy a subir la parte material, o sea, los materiales que estamos viendo, las presentaciones, sino también yo pongo ahí, por ejemplo, el próximo miércoles voy a pasar un manual de cuentas con un plan de cuentas. Generalmente de lo que estamos hablando, de lo que es del INCONTAP 8. ¿Qué es un manual y qué es un plan de cuentas? ¿Qué es el manual? El manual es una narración explicativa de cada cuenta, cuándo la utilizas, cuándo lo debitas, cuándo la acreditas. Entonces, se vuelve en un manual muy funcional para cuando tengas que utilizar la cuenta y en qué casos utilizarlo, ¿no?
También les voy a poner ahí cosas para que ustedes puedan leer de libros de contabilidad, notas, varias cosas de otros colegas, que es importante porque al final la profesión contable nadie la conoce a ciencia cierta, o sea, ni los mejores contadores saben a ciencia cierta el completo de la cosa, lo que es la parte contable, porque es un mundo complejo lo que tenemos que tratar de ponerle en valores económicos. Entonces, cada situación operativa puede ser muy diferente de un país a otro y de una región a otra inclusive. Entonces, sí, se va a dar a través de esto. Yo les voy a dar cosas que les va a servir, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cómo aperturar tu NIT, cómo aperturar tus cosas, te les voy a pasar y eso va a estar en el Classroom para que ustedes puedan obtenerlo como información de consulta. ¿Sí? Que la vamos a ver muy de pasada en el curso, pero que es importante que ustedes la tengan siempre ahí y que eso es lo único que después van a tener que es actualizarlo y actualizarlo siempre, estar atento a modificaciones de eso. ¿No? ¿Está claro, Fabiola? Espero ver. Sí, Licen, muchísimas gracias. Por favor, entonces también sus correos de cada uno en el chat para que los pueda setear, sus números de teléfono y sus correos, por favor. Y bueno, los esperaría el día miércoles. ¿Sí? Les agradezco por la atención. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fabiola. Licen, una pregunta. Sí, María. Perdón. La empresa que tenemos que formar, ¿puede ser una empresa de servicio? Mariela, el universo es tu límite. O sea, puedes hacer de lo que tú desees. Y como te digo, ustedes tienen que decirme de qué es para que yo pueda decirles, ya, estos son tus requisitos. Esto es lo que, cómo lo vamos a hacer. Y vamos a armar, yo les voy a pasar los formatos para que ustedes armen sus requisitos. ¿No? Un NIT donde ustedes lo llenen y puedan llenar esa parte de lo que es el NIT, para que tengan su NIT propiamente, como parte de un PDF. ¿No? Si es necesario que tienes que registrarte con licencia de funcionamiento, también. ¿No? Si es una empresa necesario, también. Entonces, servicios, productos, lo que ustedes quieran. No hay problema de esa parte. Ya, perfecto, Licen. Entonces, pero pues, de la empresa que quisiéramos formar, ¿necesitamos algún dato extra o puede ser algo así como digamos? Solamente piensen qué se va a llamar, si va a ser una sociedad o solamente ustedes van a ser una empresa unipersonal, depende de ustedes. Si va a ser una sociedad, obviamente, les voy a decir, necesitamos testimonio público, necesitamos poder representante legal, hay que hacer actas de socios, ¿no? Porque la ley comercial también se tiene que cumplir. Y como les digo, no hay problema porque eso también es parte del curso. Ustedes tienen, como el auxiliar contable tiene que conocer todo esto porque se llama el archivo permanente de la empresa. El auxiliar contable tiene que dominar ese archivo. ¿A qué se llama? ¿A qué entidades pertenece la empresa? ¿Qué entidades son sus tutoras? Exactamente todo tiene que conocer el auxiliar contable. Porque además no se olviden que hace trámites. O lo van a mandar a hacer trámites, presentación de formularios, trámites de baja, de alta en las cajas, en las AFPs, ¿no? Ahora hay opciones también dentro de las AFPs para dar información mediante los formularios. Todo eso tiene que saber el auxiliar, tiene que saber, es parte de su trabajo. Y la opción, en este curso, lo que estamos tratando de prepararlos para ese trabajo. Y para los que van a hacer emprendimiento, que conozcan todo esto, porque es parte de lo que, si agarran un contador, le van a tener que exigir que ese contador lo haga. Si es que agarran un contador. Y si van a ser ustedes quienes van a hacer, entonces ya tendrán ahí un checklist con lo que les voy a indicar para que ustedes cumplan con toda la normativa y se eviten de multas y sanciones, que es también lo segundo que se quiere evitar. ¿Sí? ¿Alguno más? ¿Alguna duda más? Christopher, Carlos, Noemí.
Mariana, Esther, Lenny, Lucero, Moisés. Por favor, entonces piensen bien sobre su proyecto de empresa que quieran hacer. Puede ser, como les digo, una sociedad comercial o puede ser también una unipersonal o una artesanal o una cooperativa o una fundación. No tengo ningún problema. Quien les hablo, como les digo, tengo 30 años de trabajo en lo que es la parte contable, asesoramiento administrativo de empresas, creación de empresas, preparación inclusive de lo que son testimonios públicos, poderes de representante legal. O sea, no tengo problema en indicarles, como les sé que me estoy metiendo en el rubro de mis colegas notarios, de mis colegas abogados, pero es parte del trabajo que uno ha aprendido a hacer por la revisión de documentos que hace. ¿Sí? Entonces les ruego por favor para mañana y como les he indicado, les voy a pasar yo toda la información a sus correspondientes teléfonos y necesito sus correos, en especial correos que estén dentro del Gmail. ¿Sí? Si no tienen correo dentro del Gmail, por favor, traten de habilitarse un correo para mañana y ese me lo facilitan. Por favor, por si acaso, el número de mi WhatsApp es el 758-57-349. Les voy a escribir aquí en la pizarra para que se lo copien. Este es mi número de WhatsApp. Entonces, van a recibir mañana de mí esta información para que ustedes puedan, que se llama bajarse los instaladores e instalar el paquete contable en sus respectivas máquinas. Es importante que lo tengan instalado, como les digo, a partir del próximo miércoles o el lunes vamos a empezar a hacer registros contables. Les voy a dar tareas inclusive para que hagan en casa y ya sea el próximo miércoles o el próximo lunes de esto, vamos a iniciar con la revisión de productos de la contabilidad, ¿no? Es decir, ver un balance inicial, ver un balance de estado financiero, fin de mes. No vamos a hacer muchas transacciones, van a ser unas 14, a lo sumo unas 15, pero con la suficiente data como para generar información para armar estados financieros. No vamos a buscar algo de complejidad para que ustedes puedan entender sobre esto mismo. ¿Ya? Bueno, buenas noches y los espero el próximo miércoles. Que tengan un buen día.